haciendo el llamado a lista en esta mañana. Chirigüita a Misael Francisco. Presente, bendiciones. Figueroa Tapia María Alejandra. Figueroa Tapia María Alejandra. Hurtado Beleño Vladimir. Hurtado Beleño Vladimir. Él es asincrónico porque él trabaja. Ah, Méndez Alex Daniel. Quintero Caro Araceli Elvira. Presente, profesor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, eh, bueno, creo que soy conocido para todos. Mi nombre es Orlando Castro y estaremos aquí compartiendo esta, eh, en este semestre, en esta materia tan importante como es Epístolas Paulina 1, que tiene el contenido de las dos cartas que el apóstol Pablo escribe primero, que son primera y segunda Tesalonicenses. Entonces,
Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en este primer semestre, ¿verdad? Este primer semestre está el año 2025 para estar analizando importante esta carta que de alguna manera u otra, eh, el contenido que vamos a ver eh, es el contenido de esta primera carta tesalonicense, de esta primera carta del apóstol Pablo a tesalonicense. Nosotros sabemos el, el contexto, ¿verdad? De esta carta tesalonicense. Se encuentra en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 se encuentra se encuentra el contexto de la carta tesalonicenses. Quiero que vayamos para allá al capítulo 17 del libro de los Hechos en esta mañana. Dice la escritura en Hechos 17:1. Hechos 17:1 dice, pasando por Anfípolo y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay un rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero tenida fianza de Jasón, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero teniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, eh, vemos que si nos analizamos el mapa, ¿verdad? Poner un poco en contexto eh, la ciudad de Tesalónica.
Entonces, eh, eh, aquí en este mapa, no sé si se alcanza a ver, en este mapa, por aquí miramos dónde está ubicada Israel, ¿verdad? Con su capital Jerusalén. Está ubicado por acá. eh, eh, por acá va debajo, por lo de Damasco, Tolemaida, Samaria, Jerusalén. Y eh, el apóstol Pablo es comisionado desde Jerusalén y llegaron aquí a Antioquía junto con otros compañeros de milicia. Y es desde Antioquía, desde donde el apóstol Pablo eh, inicia su viaje misionero, según el libro de los Hechos. El primer viaje misionero, el apóstol Pablo eh, recorrió un perímetro muy corto, ¿verdad? Que salen, la raya roja aquí indica su primer viaje misionero, la raya roja, o sea que el recorrido del apóstol Pablo en su primer viaje misionero fue muy corto. Llegó hasta Galacia y de ahí inmediatamente se devuelve, llegando nuevamente a Antioquía. Ya el segundo viaje, que es eh, la raya moradita. Si se alcanza a ver el mapa, hermano. Sí se ve, pastor. Vemos que el apóstol Pablo emprende su viaje misionero por aquí y llega hasta las regiones de Macedonia. Fíjese que en la parte norte, al lado del Mar Negro, se encuentra la región de Macedonia y en esa región están la mayoría de las ciudades de Filipo, de Tesalónica, de Berea, y en la parte sur está la región de Acaya, con capital Corintios, Macedonia con capital, eh, creo que es Filipo, creo que es la capital de Macedonia. Entonces, o la ciudad más principal. Entonces, en su segundo viaje misionero, él, el viaje lo amplifica y llega y recorre, ¿verdad? Recorre llegando hasta Filipo, pero Tesalónica tiene una particularidad y es el hecho de que el apóstol Pablo no visitó mucho tiempo esta ciudad de Tesalónica. El apóstol Pablo llegó, como lo expresa Hechos capítulo 17, y predicó un mensaje. Fíjese que Pablo buscaba las sinagogas. ¿Por qué? Porque la misión que tenían los apóstoles en ese tiempo era la misma misión que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Recuérdese que, por ejemplo, los profetas, en el caso de Jeremías, en el caso de Ezequiel, los profetas primero, y los
los que se consideran mayores y los menores, fueron hombres que Dios levantó para ir a predicar a su propio pueblo que había caído en una apostasía. De la misma manera, los apóstoles fueron enviados a predicar primeramente al pueblo judío que había caído en una tradición, en la tradición de los fariseos, de ese Sanedrín pasmoso, ¿verdad? Que había hecho una mercadería del templo de Dios y tenían bajo su poder a las personas. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo llegó aquí a Tesalónica y el apóstol Pablo rompía la sinagoga. De pronto el apóstol Pablo lo llamaban un divisor, porque Pablo llegaba, eran las sinagogas. Los judíos que salían de Jerusalén llegaban por todos estos territorios y establecían sinagogas. Toda esta provincia de la península de Asia Menor estaba gobernada por el Imperio Romano. Y ellos, a los judíos, los romanos los dejaban oficiar sus religiones y ellos establecían sus sinagogas. Recuerde que la sinagoga surgen en el tiempo de Esdras, cuando cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad, comenzaron a hacer las sinagogas, que eran reuniones que hacían en las casas, o el templo era para las actividades grandes anuales y las sinagogas se establecían en los barrios y ahí colocaban principales de sinagogas para enseñarle la Torá a las personas, a las nuevas generaciones. El propósito fue que se enseñara la Torá en la sinagoga para que el pueblo de Israel no tuviera que recibir otro juicio como el de la deportación a Babilonia que vivió Israel en el tiempo en el tiempo donde Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Isaías. Entonces, ellos establecían sinagoga en estos lugares y hasta allí iba el apóstol Pablo. Fíjese que, como dice literalmente Hechos 17:1, dice, pasando por Anfípolis y por Apolonia, pasando por Anfípolis y Apolonia, dice que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El apóstol Pablo hace la travesía desde la región de Acaya, hace la travesía, ¿verdad? A la región de Macedonia, en todo este perímetro que ustedes ven aquí arriba. El apóstol Pablo ingresa y predicó eh, en todo este perímetro, fundando la iglesia en Filipo, ¿verdad? Que también lo registra el libro de los Hechos. Y también Tesalónica, Berea, todo este recorrido el apóstol Pablo lo hace. Entonces, la iglesia tesalónica, el apóstol Pablo no puede, fue una de las iglesias que menos le dedicó tiempo, porque el apóstol, el apóstol aquí recibió un fuerte ataque y casi que lo matan ahí. Fíjese que, y Pablo como acostumbraba, dice Hechos 17:2, y Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjese, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Y fíjese, y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Claro, cuando los judíos hacían la sinagoga, ellos
le enseñaban la Torá a los griegos, pero casi siempre la gente entonces fíjense que los judíos, eh, como no habían creído en el Mesías, entonces la labor del apóstol era que los judíos primeramente miraran que Jesús era el Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo primero le predicó a su propia gente que había caído en una apostasía, porque no hay algo más trágico para un cristiano que crea que está en el evangelio y no lo está. En este caso, los judíos, como ellos tenían su sinagoga, ellos tenían, fue al pueblo de Israel que Dios se les reveló. Entonces, ¿quién le quitaba a ellos que ellos no tenían a Dios? Pero entonces ahora Jesús le dice, al ustedes no tener a Cristo, eh, al ustedes no tener a Cristo, ustedes no tienen a Dios. Imagínense decirle eso a un judío, eso era algo bastante ofensivo. Es como si a nosotros nos dijeran, si tú no tratas de buscar una visión de cuerpo en donde no estés en pleito ni en disensión con nadie, y de pronto que legalmente no pertenezcas a una federación, pero que tu actitud, pero que tu, pero que eh, tu actitud y, y tu propósito sea cada día tener tener ese espíritu de humildad, ¿verdad? Porque la humildad se refleja en el hecho de que yo necesito de los demás, de que reconocer que yo necesito lo que Dios ha puesto en los otros, que también me contribuye a mí. O sea, como cuando yo tomo yo abro un concilio, abro un movimiento grande y yo después me cierro, yo digo, no, nada más son los de mi concilio y yo no me uno a otro concilio. O si lo hago muy superficialmente, hago un culto unido, pero no como que no entrelazamos, cada quien aparte. Entonces, eh, eh, buscar el vínculo de la paz que el apóstol Pablo dijo, que le dice a Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le escribe a los Efesios que tenían que buscar el vínculo de la paz. El apóstol Pablo estaba enseñando en Éfeso, repitiendo las enseñanzas de Jesús, que consignó en la oración cuando decía, Señor, que ellos sean uno, así como nosotros. Entonces, fíjense que hoy en día la gente no es Jesús solo, algunos líderes no son Jesús solo en lo que tiene que ver con la doctrina, pero en la práctica sí son Jesús solo. Y fíjense que el carácter que Dios llama a la iglesia es que ellos sean uno, así como nosotros. Es decir, la iglesia debe adoptar el mismo carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aunque son tres personas divinas, ellos son uno porque trabajan en unidad, porque se aman. Y es el mismo carácter que debe reflejar la iglesia de Cristo. Entonces, por eso Jesús, cuando ora por ellos en Juan 17, dice, Señor, que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que yo estoy en ellos. Entonces, eh, digamos, si yo digo, tú estás en Cristo, es si tú buscas la comunión y la alianza con los demás, porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él repartió los dones, entonces yo necesito, o mi iglesia necesita de lo que Dios le ha dado al pastor Chiriguita, no me acuerdo cómo es que, eh, reconocer que yo necesito de lo que Dios le ha puesto a la pastora Araceli, de lo que Dios le ha puesto
al hermano Alex. Entonces, y que yo no puedo sustituir lo que Dios le ha puesto al hermano Alex, ni al hermano Amisael, ni a la pastora Araceli. Entonces, lo que ellos, Dios les da, les sirven, me sirven a mí y les sirven a mi congregación. Pero si yo estoy separado y cada quien ha hecho como una barrera entre una y otra, entonces decir, si tú no buscas la visión de cuerpo, no buscas la unidad, no tienes a Dios, porque Cristo es la unidad. El apóstol Pablo, fíjese que llegaba primero y le enseñaba a la gente que conocía la palabra. Entonces, para algunos eso era una tragedia. Como este hombre va a decir que nosotros no tenemos a Dios, si nosotros no reconocemos a ese Jesús que él dice. Imagínense, Jesús había muerto como un villano. Jesús había muerto como una de las personas más humilladas en Israel. Había muerto como un fracasado. Y ahora decir que los judíos tenían que recibir a Jesús no solo como un profeta, sino recibirlo como Mesías, que ese era el Cristo. O sea, la palabra Cristo es ungido y era el Mesías que estaban esperando. Pero implícitamente el contenido del Mesías era decir que Jesús, cuando la palabra Cristo, ¿verdad? Que significa ungido, eh, este, cuando se hablaba de Cristo, se trataba no solo el hecho de que era un hombre, un profeta, sino que era Dios mismo, encarnado, que Dios, el Dios que se le apareció a ellos en el desierto, había encarnado, se había hecho hombre. Entonces decir eso a los judíos, eso era casi que una sentencia de muerte. Por eso fíjese, él dice que el Cristo a quien yo anuncio es el Mesías. Entonces, por eso hubo una turba contra él ahí y casi siempre los que creyeron fueron los griegos, los que ellos estaban adoctrinando en la ley mosaica. Casi ellos fueron los que primero se convirtieron. El apóstol Pablo no pudo, armaron una turba contra él y el apóstol Pablo tuvo que salir del perímetro de Macedonia. Inmediatamente él baja, llegando hasta Berea, y de Berea se vino acá para la parte de la parte costera, y por eso Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Hechos 17:16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Entonces, ¿a quién esperaba Pablo en Atenas? Porque sus acompañantes, ¿verdad? Eh, mire lo que dice aquí. Estaba Pablo y Sila, y, y ya creo que aquí en este viaje Pablo se llevó a Timoteo. Entonces Pablo dejó a Timoteo y a Silas eh, en Macedonia. Entonces él se vino hacia casi Atenas. Por eso Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, el apóstol Pablo predicó aquí en Berea, después bajó y se quedó aquí en Atenas. Por eso dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿Por qué? Porque ellos, Pablo, los hombres que estaban con él en el ministerio, Pablo los dejó acá para que ellos, porque Tesalónica fue una de las iglesias que Pablo le dedicó muy poco tiempo. No pudo predicar, no le dedicó tanto tiempo como a Éfeso, que se demoró un año y medio, como a Corintios, inclusive a Filipo.
Pablo le dedicó más tiempo, pero en Tesalónica sí, el apóstol Pablo no le dedicó mucho tiempo por la turba que se armó, que lo querían matar. Entonces el apóstol Pablo quiere ver, pero es una iglesia que, a pesar de que el apóstol Pablo no le dedicó mucho tiempo, una iglesia que dio muchos frutos rapidito. Los hermanos allí creyeron de una manera tremenda, a pesar de la oposición. Entonces el apóstol Pablo eh, quería saber de ellos nuevamente, pero ahora envía es a Timoteo y a Sila para que le trajeran información de lo que, de los hermanos que habían creído ahí, para que ellos siguieran teniendo un crecimiento espiritual. Recuerde que en el primer siglo, el, la primera falsa doctrina era que los discípulos que se convertían, los judaizantes, los querían llevar a la tradición del fariseísmo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando eso acontece, que dos doctrinas, ambas enseñan de Dios, porque el judaísmo enseñaba de Dios, la Torá se enseñaba a Dios, pero ahora se viene enseñando a Cristo, ¿verdad? Y se está diciendo que si no se tiene el Mesías que él está predicando, que resucitó de los muertos, que murió pero que resucitó, entonces los judíos no tienen a Dios. Entonces, si los judíos no tienen a Dios, entonces los que adoran en el templo, donde se hacen sacrificios para Jehová, entonces eso no sirve, porque si no se recibe a Cristo, entonces esos cultos, esa, esos eventos que se hacen anualmente en el templo, ahí no está Dios. Pues eso para ellos era algo bastante fuerte. Ahí imagínense una persona que le digan que la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, ahí no está Dios ya, por el hecho de que ellos no recibieron a Cristo. Eso es como decirle a una persona, oye, varón, como tú no busques la visión de cuerpo, tú no estás en Cristo, porque Cristo es el cuerpo y el cuerpo es Cristo. No sé si me doy a entender, o sea, es algo como que para ellos era una ofensa de si tú no tienes a Dios porque no tienes a Cristo. Eso para ellos era eso para ellos era algo que, por eso era que ellos se iban en contra de Pablo con la ira y por eso lo quisieron matar. ¿Por qué? Por lo que él estaba diciendo era algo absurdo. Oye, ¿tú cómo vas a decir que nosotros no tenemos a Dios si no tenemos si no tenemos a ese Cristo que tú dices que murió y resucitó? Y, y que no sabemos si eso sea cierto o sean simplemente especulaciones tuyas. Entonces, de alguna manera u otra, eh, era esto era bastante fuerte. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo no solamente buscaba gentiles para predicarle el evangelio o gente inconversa, sino que quería que la gente que estaba en la tradición también conociera eh, y se diera cuenta del engaño donde estaban, donde habían caído, y de que ellos decían tener a Dios, pero no lo tenían al ellos haber rechazado el Mesías. No sé si me doy a entender lo que trato de decir. Entonces, eh, el apóstol Pablo se viene a Atenas, ¿verdad? Y en Atenas le predica a los filósofos griegos. Todo este, todo este perímetro de las iglesias del apóstol Pablo, donde predica, estaba enseñado por lo que enseñaban las escuelas que están en Atenas, que estaban en Atenas. Eso nos sirve de contexto. Fíjese que dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas,
dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que le concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Imagínese usted hablar de resurrección aquí en Atenas. Aquí en Atenas habla de resurrección. Eso era algo también novedoso para ellos, porque los atenienses, los filósofos que estaban aquí en Atenas, tenían enseñado todo el mundo entero con enseñanzas espurias. Entonces, el evangelio cuando llega, no solamente les saca del corazón a la gente de la filosofía y las enseñanzas falsas, sino que también les saca la tradición de que algunos que dicen tener a Dios, o sea que los que decían tener a Dios, tenían que abandonar el fariseísmo, el, la tradición. Y los que se convertían de acá, del Asia Menor, de las ciudades de Galacia, de, de Éfeso, de Corintio, que no tenían influencia judaica, aunque la mayoría de los que se convertían al evangelio, de de los griegos, ya habían sido enseñados por las enseñanzas judías, o sea, eran prosélitos, la mayoría que se convertían al cristianismo. Pero el apóstol Pablo tenía que fortalecer a los de Tesalónica para que ellos supieran cuál era la independencia, porque la religión judaica y el cristianismo se parecían. Entonces, por eso él está preocupado, porque ellos, al escucharlo predicando, ellos quedan impactados y del Cristo que él mencionaba, viese ellos, eso les llamó la atención, como así una resurrección de un hombre. Imagínense que los griegos creían en la inmortalidad del alma, todo lo que enseñaban las escuelas estoicas, con el poco de dioses griegos, eso que ellos tenían, el panteón de dioses que creían los atenienses, que creían, ellos tenían una cantidad de dioses paganos, inclusive el mismo profesor de Platón, que fue Aristóteles. Aristóteles cuando muere, él lo asesina, porque para la filosofía griega, mientras que para nosotros Cristo es nuestro pilar que se entregó en muerte para salvar vida, para los griegos es Aristóteles. Eh, perdón, Aristóteles, está Platón, Sócrates, es Sócrates. Sí, Sócrates, porque es que Aristóteles ya es Aristóteles alumno de Platón. Sí, es Sócrates. Entonces, Sócrates cuando muere, a él lo envenenan con un veneno que se llama y que la cicuta. Y entonces él fue acusado de enseñar a las personas en las plazas su filosofía, y entonces lo declararon como alguien que se rebelaba contra el Estado. Entonces él cuando iba a morir, le llevaron los hijos y la mamá, la esposa, y él le pidió a la esposa que no llorara ni a los hijos que lloraran, porque él ahora, como había sido un hombre que en vida había sido un hombre que había desarrollado la mente en el estudio y no era una persona del común, no era no era, digamos, un bárbaro, no era una persona del común, sino que había sido una persona que había estudiado mucho. Entonces ellos consideraban que entre más estudiaban, más se purificaban el alma, los griegos, mientras más razonaban. Y cuando él moriera, él se iba, entonces él creía que él iba a ser, que se iba a unir con los dioses. O
sea que su alma se iba a reunir con los dioses. Entonces, toda esa creencia la tenían los griegos. Entonces, por eso los griegos, una parte, porque después Aristóteles también sacó su tesis de decir que ya cuando el hombre moría, ya hasta ahí el hombre no existía más. Pero para este tiempo la que más predominaba eran de los mitos órficos, la cantidad de dioses. Ellos creían en sus divinidades, de que cuando el hombre moría, el hombre iba a ser divino. Entonces él creía que si moría, su alma, él se iba a reunir con los dioses. De toda esta creencia estaba aquí en este perímetro. Entonces el evangelio llega no solamente a sacar del error a los griegos, sino a los judíos también. Lo que era que el pensamiento griego había invadido el pensamiento judío. Pero, mientras los judíos enseñaban los griegos de alguna manera le habían enseñado también a los judíos. De hecho, Jesucristo cuando predica en los evangelios vemos que Cristo está tratando de sacar toda esa filosofía espuria que se había metido en el judaísmo, que los fariseos que decían que entre comillas estudiaban y tenían la Torá, se habían dejado infiltrar. Entonces, decir que una persona resucitaba en Atenas era algo novedoso, era algo como decir, tú estás loco, como una persona, ¿cómo va a resucitar? Y fíjense que hoy en día, aún en el círculo evangélico, cuando uno habla de la resurrección, la gente tiende a decir, oye, pero la gente, inclusive algunos cristianos le dicen, pero bueno, se va a resucitar, pero bueno, se va a resucitar que con qué cuerpo, ¿verdad? Como Pablo dice en Corintios, pero alguno dirá con qué cuerpo vendrán. Entonces, porque el tema de la inmortalidad del alma no solamente era el hecho de que creer que el alma era lo más importante, sino también que se creía que el cuerpo, la materia, y esto, si no estoy mal, es docetismo. El docetismo enseña que la materia es mala, que esta materia es mala. Entonces, que esta materia no puede, no, ellos decían que el alma estaba aprisionada en este cuerpo. Entonces, aquí llega, fíjense que el apóstol Pablo en Atenas les habla de la resurrección a los atenienses y ellos no creían en eso. Ellos, ellos tenían otras ideas. Y entonces el tema de la resurrección era tanto para los judíos que se congregaban en la sinagoga, tanto como para los griegos. Por eso ese es el tema que uno tiene que, el tema que se predica, es la columna vertebral del evangelio, el tema de la resurrección. Entonces, eh, por eso Pablo enseña en Corintios, cuando usted lo ve en primera los Corintios 15, enseñando la resurrección, es porque el apóstol quiere sacar, porque Pablo después de Atenas corre a Corintio, acá en Corintio, a la región de Acaya. Y por eso a veces cuando se va a referir a Corintio, esta región en la Biblia, a veces habla de Acaya, a veces habla de Corintio, a veces habla de Macedonia, a veces, bueno, entonces hace todo esto, a veces habla a veces utiliza como decir, el departamento y la ciudad. Entonces, es como que el contexto de Tesalonicense, de cómo el apóstol viaja, eso es bastante lejos, desde aquí en este segundo viaje misionero, o el más largo que el apóstol Pablo hace, y donde más fundó iglesia, donde tuvo un recorrido más largo. Entonces funda la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Entonces la carta que vamos a estar analizando, porque eh, ella tiene un contenido doctrinal. Recuerde que eh, la doctrina cristiana, o sea, las doctrinas nuestras, el Evangelio, al Nuevo Testamento lo para el Antiguo Testamento.
El apóstol Pablo, cuando es guiado por el Espíritu Santo para armar el contenido doctrinal, lo toma del Antiguo Testamento. Aunque se utilicen palabras griegas en la Biblia, pero el significado no es el griego, el significado es el hebreo. Porque la Biblia, eh, cuando, por ejemplo, la palabra alma, cuando la Biblia habla de la palabra alma, Pablo no está connotando el, el pensamiento griego, sino el pensamiento hebreo de Nefés, de mirar el hombre como una totalidad. Diferente a los griegos que cuando hablaban de alma, eh, no incluye el cuerpo. Entonces, eso porque hoy en día se está, algunos términos se usan, y fíjense que hoy en día hay un ataque, inclusive el nombre de Jehová, porque dicen que el término Jehová y que es pagano. Entonces, porque la construcción de Jehová se hace por el hecho de que, como la transliteración del nombre de Dios en el Antiguo Testamento no tiene un sentido fonético. YHWH son las siglas del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, entonces no tiene un sentido fonético. ¿Usted cómo lee esas 4 letras que es el tetragamatón? YHWH, o sea, no tiene un sentido fonético. Entonces se le agregan las consonantes, perdón, las vocales. La A, la E, para que diga Yahweh. Entonces, eh, mientras que para algunos se traduce Yahweh, para nosotros se traduce Jehová. Entonces dicen que Jehová es pagano y que ya ni que llamaba a Jehová, que no hay que llamar a Jehová porque ese nombre es pagano. Y usted ve los cristianos hoy en día, pastores que no dicen, no le dicen Jehová, sino que le dicen Adonai, le dicen, le dicen los diferentes nombres que tenían los hebreos para llamar a Dios. Eh, entonces, entonces son cosas raras que se están metiendo hoy en día. Y Jehová se identificó con ese nombre. Lo están cuestionando hasta el nombre de Jesucristo, que Jesucristo que es pagano. Es una cosa rara por el hecho de que se tomaron algunos términos griegos, ¿verdad? Algunos nombres para referirse a Cristo, porque era el idioma que en ese momento trascendía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el nombre Saulo se dice que es el nombre hebreo de Pablo, sino que cuando se traduce del hebreo al griego, entonces Pablo es el nombre griego y Saulo el nombre hebreo, que viene de Saulo, de que viene derivado de lo que era Saúl, un nombre hebreo. Entonces, nombres así, por el estilo, por lo que en ese tiempo el idioma que con el que se comercializaba era el griego. No todo el mundo hablaba griego. Los esclavos no hablaban griego. Entonces, era el idioma con que se comercializaba. El idioma, el griego koiné, porque habían 2 clases de griego, el griego clásico, que era el que hablaban los filósofos, y el griego koiné, que era el que hablaba el común, el que de pronto la mayoría de gente podía entender. Entonces, la Biblia en su mayoría se escribe en griego koiné con el propósito de que se entendiera el evangelio. Si lo entendía el de clase baja, lo podía entender también el, 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 el filósofo, el que tenía un conocimiento más elevado. Entonces, mis amados hermanos, este es eh, hablando de un poco acerca de la ciudad, ¿verdad?, donde quedaba Tesalónica. Entonces, el bosquejo, ¿verdad?, que se lo estaré colgando en la plataforma, en el versículo 1,
el apóstol, en los versículos del 2 al 4, Pablo inicia dando unos saludos. Pablo después le escribe la carta a Tesalonicenses porque él, como no podía ir allá, entonces les escribe la carta, ¿verdad? Para que, para saber de su fe y para saber y para que ellos pudieran consolidarse en la doctrina. La gente hoy en día cree que nada más es llevar a la gente a la iglesia. No es nada más llevar a la gente a la iglesia, es consolidarla en la doctrina, es enseñarle las doctrinas, es irle enseñando para que ellos se consoliden en la fe, para que ellos no los arrastre un Jesús solo, para que ellos no los arrastre la apostasía, para que ellos no los arrastre el testigo de Jehová, para que ellos no los arrastre la falsa doctrina, la apostasía, que hoy en día es más peligrosa la apostasía que inclusive las falsas doctrinas. Entonces, no, entonces, por eso, por eso es que Dios llama una visión de cuerpo, porque en una visión de cuerpo, en una visión de cuerpo, eh, se hace el trabajo mancomunado, todos juntos, se va haciendo el trabajo, ¿verdad? Los que evangelizan, los que forman, los que van capacitando y todos se van y es lo que Dios quiere. Pero hoy en día la gente se independiza y tienen una cantidad de gente, entonces esa gente no la sueltan para que el otro ministerio se la forme. Le dan unos cursos ahí, a un instituto bíblico ahí, pero en todo el mundo no va a estudiar, pero, pero sí todo cristiano debe por lo menos estructurarse, cada cristiano, por lo menos conocer las doctrinas que son rudimentos. O sea, como el tema de la Trinidad es un tema que hoy no se maneja bien. Inclusive hay ya predicadores. Fíjense que yo me quedé sorprendido, un evangelista, un televangelista que reclamaba ser enseñando que Jesús eran tres títulos y que se había revelado en el Antiguo Testamento como Padre, después como Hijo y después como Espíritu Santo. Entonces, uno dice, como una persona tiene un ministerio, o sea, con la doctrina no clara. La gente quiere ministerio, volarse los procesos, saltan de evangelismo al ministerio sin pasar por la formación. Entonces, esos ministerios de alguna manera u otra, pues la gente como quiere nada más las señales y por eso la gente no se siente educarse porque la gente dice, después que Dios me dé señales a mí no me importa el estudio. Entonces, Dios los usa en señales porque de alguna manera u otra ellos aman las almas. El problema es que después que la gente le enseña, se evangeliza, entonces después comienzan a enseñarle sus doctrinas erradas, sus doctrinas erradas. Entonces fíjese cómo la apostasía con el tema del cuerpo, de la inmortalidad del alma, arrastró una cantidad de pastores. ¿Por qué? Porque no estaban consolidados. Entonces, por eso ya en las cartas, usted ven en el libro de los Hechos, porque estos procesos hasta son bíblicos, usted los mira de contexto. Por ejemplo, en Hechos, el apóstol Pablo aparece evangelizando y se manifiestan las señales, los prodigios, pero ya en las cartas, en el género epistolar, no aparecen señales, no aparecen milagros, sino que parece pura instrucción, porque ya Pablo evangelizó
y cuando evangelizó para abrir la puerta, para abrir el camino, en Filipos se levantó un hombre, el carcelero, eh, los milagros que se hicieron en Hechos 14, donde iba abriendo, iba haciendo señales, porque el ministerio evangelístico lo deben acompañar las señales. Pero después, fíjense que cuando ustedes ven, leen Hechos capítulo 8, vámonos allá, Hechos capítulo 8, un momento. Hechos capítulo 8. Dice, Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que se hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había una gran gozo en aquella ciudad. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes decía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Haciéndose pasar por algún grande. Dice, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Mira lo que dice el 14, que ahí es donde me quiero centrar. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, con Felipe se abrió el camino, ¿verdad? Pero después vinieron Pedro y Juan a complementar el trabajo, porque la iglesia primitiva no habían esas divisiones de conciliares que hoy hay en día. Ellos trabajaban en una unidad, el uno. Entonces, fíjense que el complemento lo da Pedro y Juan. O sea, cuando Felipe comienza su ministerio en señales, prodigios. O sea, si Felipe dice, no, yo voy a un concilio aparte y aquí no me entra Pedro y Juan, entonces los discípulos no reciben la otra parte, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, porque es que Dios, y de hecho la Biblia lo dice que él mismo constituyó uno, donde dice que a cada quien le repartió cada don. Entonces dice, cada uno ministra el don conforme a la medida que Dios lo dio para que bendiga el cuerpo de Cristo. Entonces, si los ministerios que son, se dice, son los grandes, los adultos, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, ellos tienen que estar unidos. Por eso Efesios 4 habla de la unidad de los ministerios. Porque es cuando los ministerios están unidos, ellos pueden darle el crecimiento, y ahí es donde Dios se mueve, porque Dios se mueve en la unidad. Entonces Pablo dice, para que ya no sean niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Entonces, cuando los ministerios, los adultos, están unidos, el cuerpo se forma o se le da el crecimiento como es. Entonces, ¿por qué hoy en día hay tanta falta de
de ignorancia en la palabra en algunos hermanos. ¿Por qué? Porque el que los lidera se cierra, se abre y no permite que los demás le den el complemento. Entonces, la iglesia primitiva trabajaba en unidad. Ahí no había. Pablo hizo los 3 recorridos, volvió a Jerusalén a entregarle cuesta a Santiago, que lideraba la iglesia acá en Jerusalén. Entonces, esta carta de Tesalonicense, mis amados hermanos, es la que vamos a estar viendo, el contenido doctrinal que el apóstol Pablo les enseña a ellos. Les enseña el tema de la resurrección de los muertos bien claro, porque el apóstol Pablo sabía, ¿verdad? El, las enseñanzas espurias que ellos tenían antes. Entonces, de los versículos al 4, del 1 al 4, el apóstol Pablo les da los saludos, hace una oración de gracia. En los versículos 5 al 2:16 les va a hablar de algunos recuerdos de cómo él lo recordaba, ¿verdad? Comienza a hablarles con ese tierno amor porque no podía estar con ellos, así como cuando una mamá se separa de los hijos y no puede estar con ellos. Así Pablo le escribe a los de Tesalónica. Después de los versículos del 17 al 3:13, al capítulo 3:13, habla de la relación de Pablo con los tesalonicenses y en ello le manifiesta su deseo de regresar, el gozo de Pablo el gozo de Pablo en los tesalonicenses. También les habla a ellos de la misión de Timoteo, el informe que Timoteo le presenta. Fíjese que por eso es que dice, Hecho dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada de la idolatría. Pero ¿a quién esperaba Pablo en Atenas? Esperaba a Timoteo y a Sila, que Pablo los había enviado allá a Macedonia, o los había dejado en Macedonia, para que ellos pudieran fortalecer la fe de los de Tesalónica. Entonces, ellos entablaron, estos hombres que le acompañaran al apóstol Pablo, hombres fieles, ¿verdad? Estos hombres fueron muy fieles allí al apóstol Pablo. Hoy en día la gente cree que el apóstol Pablo es un hombre que no tuvo ataque. El apóstol Pablo recibió muchas traiciones, gente que lo abandonó, gente que él bendijo, porque el ministerio apostólico es muy sufrido. Hoy en día la gente, los apóstoles se presentan en carros caros y soy el apóstol, entonces presento un carro Hummer, un carro caro. Entonces ser apóstol es económicamente estar bien. Entonces el apóstol Pablo, en contraste con eso, dice en 1 Corintios 4, que Dios ha exhibido a los apóstoles como apostreros, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como dice que hemos venido a ser la escoria de este mundo, nos difaman y bendecimos. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir, ¿verdad? El carácter de un verdadero apóstol. Que los apóstoles verdaderos sufren mucho, son traicionados, son difamados, eh, donde la gente los difama entre el mismo pueblo de Dios. No, cuidado, vas a escuchar ese porque eso es esto. Lo van difamando primeramente adelante. Entonces, esos son Entonces, el apóstol Pablo era un hombre, era como un objetivo militar de parte de la tradición. Y lo veían como el que rompía iglesia, como el que dividía iglesia, como el divisor. Pero el apóstol Pablo no era un divisor, estaba cumpliendo con
estaba cumpliendo con el mandato de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Jesús le dijo que el lugar de geográfico donde se debería predicar sería en Jerusalén y en Samaria, en Judea, fíjese usted, y predicar en Samaria y en Judea era predicar a la gente que conocía la Biblia. O sea, una cosa es que usted le predica a gente que no conoce la Biblia, pero es que los apóstoles fueron mandados a predicar a la gente que conocía la Biblia. Entonces, es la labor de los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas no fueron enviados a pueblo que no conocía la Biblia. Los profetas fueron enviados a gente que conocía la Escritura. Entonces, si Dios usted lo manda a evangelizar a un inconverso, a un católico, de pronto usted necesitará un conocimiento muy superficial de la palabra. Pero ya cuando usted le va a enseñar a otro que conoce la Biblia, usted de alguna manera u otra debe de conocer bien las Sagradas Escrituras. Por eso fíjense que el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los de la sinagoga, a la gente, ahí él no utilizaba señales ahí. Mire lo que dice la Biblia, dice, y les exponía por las escrituras, que Jesús era el Mesías. A esa gente no iba a recibir milagro, porque esa gente, para que una persona reciba un milagro, la persona se tiene que humillar. Así sea usted el predicador más ungido. Cuando usted puede ser muy ungido por Dios, pero si la persona que va a recibir el milagro no tiene una actitud de humillación delante de Dios, olvídese de eso, porque aquí el que recibe, el que hace los milagros es el Señor. O sea, eso no es propio del hombre, de uno. No, yo voy a hacerlo. Eso no es propio de uno. Eso es Dios al que te va dirigiendo a quién. Y casi siempre Dios guía a donde está un corazón contrito y humillado. Eso es lo que vislumbran los evangelios. Eso es. O sea, entonces, eh, porque el poder de Dios no lo administra la persona. Eso es de Dios. Entonces, un judío de eso no se le iba a humillar a Cristo. El apóstol Pablo tenía que predicarle por las escrituras. Por eso dice que unos se convertirán por los milagros y otros por la palabra. Por Jairo sí se convirtió por los milagros, porque Jairo era un judío. Pero Jairo se humilló. Jairo vino a Cristo porque su hija se le estaba muriendo. Y Jairo recibe un milagro. Pero imagínese usted Caifás y Aná, que eran judíos también, ¿cómo convencía los apóstoles a esa gente? Y que hablarle era por la palabra. Esa gente no se le iba a humillar al Señor. Imagínense, esa gente estaba montada en un egocentrismo, que decían y que a ese, tú eres su discípulo, nosotros de Moisés somos. Y veían a los discípulos de Cristo, veían a los que seguían a Cristo como unos ignorantes. Entonces, eh, después el informe de Timoteo, ¿verdad? La satisfacción de Pablo, cuando Timoteo le informa de la fe de ellos, eso produce en Pablo una satisfacción y una oración que el apóstol Pablo hace por ellos. Ya en el capítulo 4, eh, habla de la pureza sexual, el amor fraternal, y también habla de ganarse la vida con el trabajo, y también habla de los problemas relacionados con la segunda venida, los creyentes que murieron antes de la parucía, que es el término para la segunda venida. Ya en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla del tiempo de la parucía. El término parucía es el término segunda venida. También nos habla de los hijos del tiempo actual, del carácter de que iba a ser ellos, y hace una exhortación general. Entonces, todo este contenido lo vamos a estar desarrollando. Tesalonicense,
es una carta muy importante, por eso en el género epistolar se les hace un estudio aparte. Entonces, es la primera iglesia, ¿verdad? O es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Primeras cartas que el apóstol Pablo escribe es primera y segunda Tesalonicenses. Y precisamente se las escribe porque era el medio de comunicación de ese tiempo y Pablo las escribe por el hecho de que no podía entrar a Tesalónica. Entonces, de esa misma manera, amados hermanos, eh, de esa misma manera estaremos allí eh, estaremos ampliando esta información. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar la clase por ahí hoy.